Padre Alberto, el primer tema que quisiéramos ver con ustedes es el tema de la vacunación de menores de edad. Y se dice que las personas menores de edad, sin problema de salud, podrían no vacunarse porque el riesgo es menor para ellos. Es algo que se dice en la sociedad. ¿Es correcto este planteamiento, padre? ¿Y cuáles son los riesgos, si los hubiera, para los menores en caso de no estar vacunados? Ok, esa es la pregunta, digamos, ¿no? Recojo la experiencia del hospital del Niño Jesús aquí en Roma. No sé si lo sabes, si no lo explico, que el Vaticano, la Santa Sede, tiene un hospital muy grande, con una sede en el centro de Roma y una fuera de Roma, cerca del mar, que se llama el Hospital Bambino Gesù, del Niño Jesús en Roma. Y ahí toda la parte del hospital cerca de Civitavecchia, cerca del mar, ahí hospedan niños que vienen de toda Italia, pero también del extranjero, que sufren patologías distintas, sobre todo patologías genéticas raras, etc. Hospedan las familias y también da atención muy profesionales a estos niños o adolescentes. Entonces, ellos tienen una página muy bien desarrollada sobre esto, y también en contacto con la directora que colabora con nosotros en la Pontificia Academia para la Vida, le puedo decir que, en primer lugar, hubo un comunicado de prensa de este hospital muy reciente, en el cual se dice así tal cual: las noticias falsas informan de la muerte de 3 niños que habrían fallecido en nuestro hospital a causa de la administración de la vacuna contra la COVID-19. Y termina así después. Aunque ese rumor es evidentemente infundado, la situación lamenta, la dirección, la institución lamenta que se siga difundiendo esa mentira. Y los responsables de este hospital aseguran que no se ha observado ningún acontecimiento adverso significativo en nuestro hospital tras la administración de la vacuna anti-COVID a adolescentes y menores de edad. Y repiten también que la vacunación sigue siendo el arma más eficaz y segura para proteger a los niños de las consecuencias más graves del coronavirus. Obviamente son también, hay que tener en cuenta que son niños vulnerables por su condición patológica. Entonces, y también reafirma que hubo más de 12.734 personas vacunadas por el Estado del Vaticano, que es muy interesante porque dentro de estos 12.734 entran los niños vacunados en el Hospital Niño Jesús de Roma. Entonces, aquí tenemos un primer, podríamos decir, dato muy local y puntual, pero significativo. Y lo que le puedo decir es que las recientes autorizaciones, si uno estudia las recientes autorizaciones, tanto de las autoridades, estas agencias que regulan la administración de la vacuna anti-COVID, tanto americanas como europeas, sobre el uso de la vacunación contra el COVID en adolescentes de entre 12 y 18 años. Esta es la categoría de la cual, digamos, hay evidencia y regulación. Estas agencias dicen, es un logro y una mejora en la estrategia de la vacunación pandémica, porque representa una ventaja tanto para los jóvenes como para el mundo. Solo vacunando a toda la población o la gran mayoría de la población, podríamos, eso es la gran hipótesis fundamentada, podríamos también salir de esta condición. Entonces, hay efectivamente también, y estos son datos puede ver la fecha, 10 de septiembre de este año, entonces todo lo que le presentaré, también los datos están actualizados a este mes. Y efectivamente, además, en los adolescentes, la enfermedad de COVID puede manifestarse con raros casos. Estamos hablando de la enfermedad de COVID, puede manifestarse en raros casos, desarrollando una síndrome, que es la síndrome que aquí está reportada, que se llama así, síndrome de inflamación múltiple, o el acrónimo es MIS-C. Son formas graves, muy raras,
que pone en peligro también la vida si no se atienden bien. Pero la gran mayoría también, aunque sean raras, y si se la atiende bien, se resuelve. No está dicho que uno pueda morir de esto. Por lo menos es importante vacunar a los niños, especialmente a los adolescentes con alto riesgo, como eran estos niños del Bambino Gesù, del Hospital Niño Jesús, y estos niños ya padecen de enfermedades, entonces es importante ayudarles, son personas vulnerables y por eso se recomienda la vacunación. ¿Por qué? Porque el riesgo contrario, es decir, el riesgo de desarrollar efectos adversos que hay efectos adversos y lo veremos de la vacuna, de las vacunas anti-COVID, pero este desarrollo de los varios efectos adversos es siempre menor y no tan pesado como los beneficios. Entonces, por eso se recomienda la vacunación de los 12 a los 18 años en general y sobre todo a los niños y adolescentes que son vulnerables. Investigaciones recientes también de Estados Unidos, donde la vacuna anti-COVID ya está muy extendida, han revelado, han resaltado la posibilidad también de un aumento en los casos, y por eso también entra en lo que se dicen, en los casos de así llamada miocarditis y pericarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco y del revestimiento de una membrana que reviste el corazón después de la vacunación. Es una observación que se amplió particularmente en los adolescentes, varones y adultos jóvenes mayores de 16 años que recibieron un tipo particular de vacuna, la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna. Mientras que no se observó, es una observación puntual, hay casos de miocarditis y pericarditis en sujetos entre menores o mayores de 16 años con esa vacuna Pfizer-BioNTech Moderna, pero no se observaron con la vacuna Johnson & Johnson. Ese posible efecto es un posible efecto secundario notorio, suele ocurrir unos días después de la vacunación y obviamente también de la primera dosis y también podía pasar después de la segunda. Por lo tanto, todos los centros de control en Estados Unidos y en Europa están investigando, pero también sobre estos casos raros de miocarditis y pericarditis después de la vacunación. Y en el informe del Estado de Israel informó de 60 casos de miocarditis en jóvenes, en la mayoría hombres, de entre los 16 y los 24 años, con una frecuencia de 1 cada 6.000. Entonces, el dato de Israel. Y del mismo modo, LEMA, que es la agencia europea, reportó una frecuencia de 1 sobre 175.000. Entonces, son estas estadísticas. Una hipótesis es que los altos niveles de anticuerpos que generan las vacunas, en este caso son las vacunas a RNA, en los jóvenes, pueden en raros casos provocar una reacción inflamatoria que afecte el corazón. Esa es una hipótesis de trabajo, digamos, una hipótesis que podía estar a la base de estos problemas raros. Por tanto, la cuestión es si este riesgo potencial puede realmente reducirse retrasando, por ejemplo, la segunda dosis, y efectivamente en varios países han prolongado el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis, dependiendo también de la edad. Sin embargo, lo aclaramos enseguida, es difícil establecer un vínculo directo y seguro con la vacunación anti-COVID. De hecho, debemos tener en cuenta que la tasa de miocarditis
es decir, el número de los casos en la población general, sin vacuna, sin nada, independientemente efectivamente de la vacuna, es de aproximadamente 22 casos por cada 100.000 personas. Por lo tanto, es comparable también al reporte de Israel. Entonces, en este caso, el porcentaje con la vacuna no es mayor de la tasa normal de miocarditis, estadísticamente hablando. Sin embargo, un dato importante es este, aunque no se puede descartar un vínculo entre la vacuna y la miocarditis, todos los casos notificados fueron en cualquier caso de entidad modesta y se resolvieron en poco tiempo con un simple tratamiento médico. Aquí el tema es este también, es decir, posibles muertes también, porque hubo, digamos, la prensa también ha ruido sobre esto, ¿no? Entonces, las posibles muertes de posibles efectos adversos pueden también ser causa del hecho que no se ha dado un tratamiento correcto y a tiempo. Entonces, el informe, por ejemplo, el informe técnico del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que sigue muy de cerca los efectos y están reportados constantemente. Aquí en Italia tenemos l'AIFA, que es la Agencia Italiana del Fármaco, que acaba de sacar un reporte muy interesante sobre todos los posibles efectos que hay de las vacunas. Pero estos efectos son dolor de cabeza, me se hincha un ojo, 2 días, y lo veremos, porque puse una distinción entre los efectos posibles y que se dan después de la vacuna y después distinguirlo de lo que se llama long COVID, los efectos a largo plazo de la infección, y después distinguirlo de una pregunta, después lo veremos, de los hipotéticos, bueno, yo no digo hipotético, pero los que dicen que estas vacunas podrían inducir efectos a mediano, sobre todo a largo plazo, sobre todo algunos dicen genéticos en las nuevas generaciones, etcétera, y lo veremos después, ¿no? Y aunque haya estos efectos secundarios, todos los entes científicos y todos los entes de vigilancia sobre los efectos potenciales y adversos de los fármacos, porque la vacuna entra también en la vigilancia farmacológica, y son muchos y muy bien desarrollados, cada año varios fármacos se quitan del mercado porque se ve que hay efectos adversos que no están bien que se desarrollen. Entonces, cada año las agencias del fármaco en el mundo, como quitan fármaco del comercio, entonces desaparecen algunos porque efectivamente hay evidencias que los efectos adversos no son estadísticamente hablando compatibles y comparables con los efectos benéficos de estos fármacos. Mientras tanto, estamos en la situación que efectivamente es recomendable, obviamente es recomendable vacunar de los 12 a los 16 años y obviamente de los 16 en adelante, obviamente siempre que no haya una situación que lo impida. Es decir, hay situaciones que efectivamente es mejor no vacunar. ¿Y esto quién lo establece? Lo establece el médico que tiene que evaluar los casos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Italia, cuando uno pide o va a vacunarse, hay una entrevista con un médico que le pregunta si tiene alergias, si sufre de esto, del otro, y después, efectivamente, autoriza o no la vacunación. Obviamente, más si uno ya sabe que de por sí, por ejemplo, sufre de determinadas alergias, y entonces esto tiene que reportarlo a su médico o al médico que le entrevista para la vacunación, para que el médico, es como el confesor, ¿no? Como el sacerdote, hay que decir todos los pecados, ¿no? Sobre todo todos los pecados graves, ¿no? Y no omitir ninguno. Lo mismo con el médico, es decir, hay que decir la condición de salud que uno sabe que tiene. Obviamente también hay que decir también
que este virus ha puesto de manifiesto o pone de manifiesto nuestras vulnerabilidades que no sabemos detener, porque hay muchísimos casos donde el tema del virus, el coronavirus ha puesto de manifiesto, por ejemplo, debilidades al sistema respiratorio o otras problemáticas que una persona comúnmente no se va a revisar, ¿no? No se va a revisar, no hace check-up constante, sobre todo jóvenes, ¿no? Entonces, es un poco, espero haber aclarado o contribuido a aclarar el tema de los adolescentes, ¿no?